Bienvenidos a este episodio que será viral. Cayeron los dos primeros de la lista de 10 políticos mexicanos acusados por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, cruzó la frontera por Sonora y se entregó a las autoridades estadounidenses, mientras que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas y Administración ahí en Sinaloa, se entregó desde Europa, donde andaba de vacaciones. Bien, con o sin las pruebas que tanto exigen por acá en México, ellos ya se entregaron. La pregunta es, ¿hará lo mismo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien forma parte de esta lista de los 10 acusados? Es una de las preguntas que haremos a nuestros invitados. Saludo con mucho gusto a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia y excomisionado de la Policía Federal. ¿Cómo está, Facundo? Bienvenido. Bien, Juan, buenas tardes. Buenas tardes también, Alberto. Qué amable. También agradezco a Alberto Capella, especialista en seguridad pública, ex titular de la policía en Morelos, en Quintana Roo y en la ciudad de Tijuana. Alberto, bienvenido. Querido Juan, un gusto. Buenas tardes, jefe Facundo, un saludo. Gracias a ambos. Pues vamos a entrarle al tema. Ya decía yo de estos dos personajes que tomaron la decisión de entregarse y la pregunta es muy concreta, ingeniero Facundo Rosas, ¿qué piensa de esta entrega? ¿Y qué les permitiría a ambos personajes en cuanto a una maniobra legal, quizás para alcanzar un acuerdo, alcanzar alguna figura, no sé si tal cual de testigo protegido, quizás una condena más ligerita, ingeniero Facundo Rosas? Conforme transcurre el tiempo, las opciones para tratar de evitar alguna condena mayor se reducen. Creo que eso fue parte de lo que motivó para que estos dos personajes se entregaran, uno desde Nogales, México, y otro, entiendo que desde Dublín, Irlanda. Creo que es la vía menos dolorosa en estos tiempos en que todos los cercos se van sucediendo uno a uno, entre ellos el bloqueo de las cuentas y esta pequeña ventana de oportunidad que se le presenta al poder fungir como testigos colaboradores, como testigos protegidos para reducir de alguna forma su condena. Muchas gracias, ingeniero Facundo Rosas, por esta primera intervención. Alberto Capella, ¿qué piensas de esta entrega de dos personajes cercanos a Rocha Moya? ¿Es el inicio de una especie de acorralamiento para el gobernador de Sinaloa? Yo considero que la naturaleza de esta decisión que toman estos dos personajes nace de una situación totalmente distinta. Hay toda pues una historia, una trayectoria de 50 años en la milicia por parte del general Mérida Sánchez, y seguramente cuando se dio esta imputación tan escandalosa en el ámbito internacional, pues había dos opciones: el buscar la manera con sus propios recursos de refugiarse, de tratar de cuidar a su familia por el nivel de riesgo que esto representa. Hay que reconocer que las 10 personas señaladas, imputadas desde el gobernador hasta el nivel operativo más bajo, son 4 políticos y 6 operadores de las áreas de seguridad y de procuración de justicia. Y todos prácticamente ante esta circunstancia y dado el nivel de violencia que hay en Sinaloa y en muchas regiones de México, pues su vida y la vida de su familia está en riesgo, porque se presume una posible traición por parte de uno de los grupos en disputa. Entonces, la naturaleza del tema del general es distinta, y yo considero que, como lo hacen usualmente en esa visión disciplinaria, aunque sea un general en retiro, consultó a alguna oficina cercana al general secretario de la Defensa, y para mí, que es una hipótesis muy particular, probablemente la instrucción o el señalamiento fue: hágale frente usted con responsabilidad y con dignidad a esas imputaciones, y tomó él la decisión de una manera muy rápida, porque el hecho no fue el viernes pasado, fue el día 11 de mayo, según entendemos, días después de las imputaciones, de ir a tocar la puerta o buscar alguna unidad de enlace en la embajada, o probablemente alguien de la Sedena que pudiera contactar a las áreas que lo imputan. Por el otro lado, el nivel de vulnerabilidad y de miedo que puede haber generado esto en Enrique
Díaz Vega, pues es un tanto distinto. Él no tiene esa estructura disciplinada ni tampoco una institución del calibre de la Defensa Nacional. Pareciera que lo primero que pensó es huir a Europa y muy probablemente haya algún abogado, algún asesor o alguna persona que lo identificó en aquella zona terminó convenciéndolo que lo mejor que podía hacer era buscar este acercamiento con las autoridades y como señalé yo en algunas publicaciones en redes sociales, el primero que toque la puerta es el que mayores posibilidades va a tener de generar cierto nivel de beneficios si es que los elementos que les están poniendo en la mesa son, como se presume, totalmente determinantes, concluyentes y contundentes. Pues por lo pronto ellos dos ya decidieron tocar esta puerta, Alberto Capella, y ya estaremos pues observando, por ejemplo, ingeniero Facundo Rosas, qué tipo de información podrían aportar. Usted conoce muy bien tanto a funcionarios como a delincuentes y la moneda de cambio, de canje en este tipo de situaciones es la información que puedan aportar, ¿cierto? Sin duda, recordemos que el sistema de justicia en los Estados Unidos es muy distinto al nuestro. Allá tendrá valor toda declaración, toda prueba testimonial que quizá en México no pudiera tener ese peso específico. Creo que es a lo que apuestan estas figuras, tal vez un poco controvertidas, de lo que es el testigo colaborador y el testigo protegido. En los Estados Unidos es un peso muy fuerte. Quizá en México se requiera algún otro tipo de pruebas, por ejemplo, algunas cuestiones documentales, tanto en medio físico, en medio magnético, algunas denuncias, algunas vinculaciones, pero allá basta con el solo testimonio. Entonces, si no es posible que hayan cargado con las pruebas, con las USB, con algún material, pues basta su palabra para poder negociar. Ahora, aquí hay algo que no se ha puesto sobre la mesa, porque para que accedan a estos beneficios se requiere que su testimonio, que la información que ellos proporcionen permita llevar a juicio a una persona, a uno de los señalados, y también en términos de sentencia. No es solamente el testimonio. Allá se requiere que se traduzca en un juicio, en una sentencia finalmente. Y lo podremos ver, evidentemente, porque toca un punto muy importante, ingeniero Facundo Rosas, el asunto de las pruebas, que pruebas, hemos escuchado esa narrativa en México, no solo del gobierno, lograron posicionarla incluso en los ciudadanos que defienden al oficialismo y que hablan de este tipo de pruebas, con o sin pruebas enviadas desde Estados Unidos. Alberto Capella, ellos tomaron esta decisión de entregarse, ya veremos al tiempo cuál es el destino de ellos y si son exonerados, qué sé yo, pero no es común que políticos, ya sea en activo o en retiro, tomen una decisión tan firme o tan clarita de ir a entregarse, Alberto. Bueno, la contundencia de estos señalamientos en cuanto a porcentajes establece que más del 97% de las imputaciones que realizan los fiscales en este tipo de cortes terminan en sentencia. No tengo duda que esta suerte de lo que estamos viviendo hoy se suscribió o se planeó desde el 25 de julio del 2024, cuando fue trasladado el Mayo Zambada a Estados Unidos. No creo que exista, no sé si el jefe Facundo tenga otra visión, pero era simplemente una cuestión de tiempo el esperar las posibles imputaciones o la caída tan estrepitosa que ha tenido el gobernador Rubén Rocha. Lo que yo no termino de entender es, ante este escenario tan evidente, cómo es posible que el Estado mexicano no haya previsto y haya políticamente realizado los movimientos necesarios que al final del día terminó haciendo, inclusive desde mi hipótesis, negociando después de esta bomba atómica que le cae en el entorno del gobernador Rocha, negociando con él a su sucesora, porque pues, no creo que la decisión de Geraldine Bonilla como gobernadora interina sea una decisión de Palacio Nacional. O sea, él todavía tuvo el lujo de imponer a quién. ¿Qué tanto valor tiene la información
y la testimonial de Rubén Rocha en relación al régimen, al sistema, que ha provocado obviamente este tipo de bondades hacia él, que obviamente pues todavía nos sorprenden. Entonces, no creo que las testimoniales del día de hoy o de la semana pasada con estos dos personajes vayan a cambiar en mucho el destino final del resultado que todos presumimos va a ser contundente. Lo que considero y coincido con el jefe Rosas es que va a acelerar el proceso. Lo que buscan los norteamericanos es que el costo de la impartición de justicia no tenga riesgos y tampoco aumente sustancialmente los costos, y que estas confesiones de los involucrados puedan acelerar los tiempos, el proceso, y además dejar muy claro el involucramiento de otros personajes, porque ahorita estamos hablando de 10, pero te aseguro, Juan, que de cada uno de ellos hay toda una red y una estructura que participó, que apoyó, que tuvo conocimiento de la participación de sus jefes, apoyando las actividades del cartel de Sinaloa por mucho tiempo. De hecho, 5 de los señalados tienen una historia de décadas trabajando en instituciones de Sinaloa. Imagínate qué tanto no saben, y desde cuándo no estaban involucrados en situaciones de esta naturaleza. Ahora, lo interesante aquí también, Alberto Capella, a mí me llama muchísimo la atención es qué tanto lo que hayan hecho o dejado de hacer estos personajes pudo abonar como para que el cártel de Sinaloa creciera en estas dimensiones que conocemos, con presencia en no sé cuántos países. Ingeniero Facundo Rosas, ¿sería necesario que se presenten todas estas evidencias de las que hablamos? ¿O para el gobierno, o en este caso para los jueces en Estados Unidos, sería suficiente con que detectaran omisión, por ejemplo, en estos funcionarios que tenían pues puestos y actividades claves por allí en Sinaloa? Como bien lo dijo ya hace un momento Alberto, creo que en parteaguas inicia con aquel ingreso del líder histórico en territorio de los Estados Unidos. Eso fue lo que detonó, lo demás es complementario. Ahora bien, en cuanto a los testimonios que vayan ellos a ofrecer, quizá no sean suficientes, pero supongo que anteriormente el gobierno de Estados Unidos recogió muchísimas pruebas. Esa exigencia, tal vez un poco política, de que pruebas, pruebas y pruebas, sea como una medida para proteger alguna cuestión de figura, de imagen política. Creo que las pruebas que ya tienen en sus manos están debidamente ordenadas, sistematizadas y traducidas ya en lo que tiene que ver con el inicio de cualquier proceso penal, que es la configuración del delito y la probable responsabilidad. Esos dos elementos son esenciales y entiendo, por lo que están haciendo en este momento, de dar un primer bloque de nombres, es que tienen suficientes. Quizá ahora, con esta entrega, se van a catalizar, por lo menos con ellos dos, pero vendrán muchos más y habrá que estar atentos. Esos no se pueden detener, no se puede apagar el fuego cuando ya está incendiando la sala. Totalmente, ingeniero Facundo Rosas. Y algo que a mí me llama la atención, hablando desde el escenario político, es, por ejemplo, yo no he escuchado un solo llamado de ningún integrante de la Cuarta Transformación, pues, por ejemplo, para que se entregue el gobernador Rocha Moya. Ya estos dos personajes le pusieron el ejemplo, y en una de esas, no sé, dándoles el beneficio de la duda, los regresan y les dicen, ¿saben qué? Que no había evidencias y demás, ¿no? En una de esas, por eso lo menciono así. Pero, Alberto Capella, este podría ser un buen momento para que desde el círculo político hubiera por lo menos un exhorto, una indirecta a Rocha Moya para que se entregue. Pues digo, si de verdad existe ese sentimiento tan profundo que han manejado en redes sociales muchos actores del oficialismo, de la defensa de la soberanía y un profundo nacionalismo y patriotismo, y yo veo que el no dar la cara lo que provoca va a ser una crisis diplomática que puede afectar económicamente a muchas familias y generar y desatar crisis en muchos sentidos. Pues yo voy, me paro en la garita de San Isidro o en la de Caléxico o en la del Paso, y digo, pues aquí estoy para dar la cara y obviamente demostrar que no tengo ninguna responsabilidad, pero eso no ha pasado.
Lo que estamos escuchando son una cantidad impresionante de pretextos y de circunstancias, hablando de las jurisdicciones de nuestro país. Y lo curioso del caso es que pues ni para eso han tenido gracia, porque casualmente 2 de los 10 imputados prefirieron confiar en la justicia norteamericana que en la mexicana. Entonces tenemos casi 3 semanas escuchando que en México, y de los 2 de los 10 señalados dijeron prefiero irme para allá que quedarme aquí. Entonces es, digamos, mensajes bastante ilustrativos de la realidad que estamos viviendo y del nivel de captura tan evidente que el cartel de Sinaloa generó como nunca en su historia, y eso es mucho que decir de las últimas casi 6 décadas de este gobierno estatal que hasta la semana antepasada encabezó Rubén Rocha Moya. Gracias, gracias Alberto Capella. Ingeniero Facundo Rosas, los señalamientos que hay en contra de estos personajes, por ejemplo, de recibir sobornos, de facilitar el trasiego, la operación de este tipo de personajes, hablando, por ejemplo, de los chapitos y demás, me deja pensando en que está el foco puesto en ellos, está el foco puesto en la lupa en Sinaloa, pero esto es algo que se repite en muchísimas entidades, evidentemente sin la complicidad de autoridades estatales o quizás hasta federales. Es imposible que alguien pueda operar de esa manera. Es lo que sucede con este tipo de personajes en Sinaloa y los grupos con los cárteles. ¿Es un botón de muestra de algo que se repite en las entidades? Decir que operaban sin el conocimiento creo que es apartarse de la realidad. Realmente los grupos, sobre todo en entidades como Sinaloa, estaban directamente involucrados en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, particularmente estas últimas, económicas. Más del 30% de las actividades en la entidad federativa ya señalada no tenían una explicación. Hay 1/3 de lo que son los ingresos, los recursos económicos que no tenían una explicación de dónde provenían. Eso seguramente es resultado de la convivencia, muchas veces sin saberlo, de cómo estaba infiltrada la actividad delictiva al interior del gobierno y de las actividades económicas de una entidad federativa que, como dijo Alberto, lleva décadas con este tipo de convivencia. Creo que de este lado sí se podría incluso fincar responsabilidades de omisión, porque claramente la ley dice que si tienes conocimiento del riesgo y no impides que el delito se cometa, eres omiso. Tal vez en el sistema de los Estados Unidos sea diferente, pero de este lado no bastan solo las pruebas, basta solo el hecho de que si hay una ley que no se cumplió, quien no haya cumplido es omiso y eso se sanciona. La penalidad es la misma para quien comete el delito materialmente que quien omite hacer su trabajo y es responsable de que haya riesgos y daños a las personas o al Estado. Bien, ingeniero, muchas gracias. Alberto Capella, ¿qué piensas de la maniobra que está haciendo el senador Insunza, haciendo tiempo, solo apareciendo en redes sociales, con un show en el que él incluso dice, no necesito un abogado, yo voy a llevar mi defensa y demás? ¿Qué te dice esto? Insisto, ¿solamente está mareándonos un poco tanto a nosotros como a las autoridades de Estados Unidos o qué hay detrás de todo ello? Bueno, hay muchos adjetivos que pudiéramos establecer, entre ellos pues un claro nivel de cobardía, de cursilería, como el mensaje que leímos el día de ayer y que se lo contestamos ahí en redes, y de un enorme nivel de egoísmo porque pues está pensando únicamente en él. Y a mí me queda perfectamente claro que Enrique Insunza nunca más va a pisar el Senado de la República. El peso que implicaría un acto de esa naturaleza para el Estado mexicano en este momento sería devastador y no lo va a hacer. Entonces, seguimos pagándole una dieta legislativa a un personaje imputado por delitos sumamente graves que ha implicado la pérdida de muchísimas vidas humanas, que está considerado como un esquema de narcoterrorismo, facilitador de,
y bueno, sigue todavía ostentando esa investidura en el Senado de la República. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, querido Juan. En esta suerte que yo quisiera, si me permites, abundando lo que comentábamos hace ratito, estos casi 60 años, el crimen organizado en Sinaloa, el narcotráfico, ha evolucionado en diferentes etapas. Una era la etapa corruptora, en donde si llegaban a caer dentro de algún operativo o algún retén, tenían la capacidad de poder comprar a la autoridad y a veces librarla, la mayor parte probablemente de las ocasiones lo hicieron. Luego entraron otra etapa en donde cooptaban a la autoridad, es decir, ya había ciertos acuerdos establecidos, no únicamente era al azar, ya sabían por dónde tenían que transitar y eso implicaba pues una información importante. Y lo que ha sucedido con Rubén Rocha es pues ya prácticamente el desastre, ¿no? Es la captura del crimen organizado de las instituciones del Estado, en este caso de Sinaloa, de una manera verdaderamente dramática. En concreto es como transitar por una avenida que te encanta hacerlo a alta velocidad y saber que pues te vas a encontrar una patrulla y saber que la puedes corromper. Esa es la primera etapa. La segunda es transitar a la más alta velocidad con cierto apoyo de la autoridad o sabiendo a qué horas lo puedes hacer. Y la tercera etapa es ser dueño de la vialidad o sentirte dueño de la avenida, en donde tú ya determinas quién pasa y quién no. Eso es lo que ha pasado. Esas son las tres etapas que ha vivido Sinaloa. Y la última, bueno, pues tuvo ya lamentablemente el azote en el escritorio, no de las autoridades del Estado mexicano, lamentablemente con mucha vergüenza, en otras latitudes, particularmente en Washington. Gracias, Alberto Capella. Nos estamos acercando ya al final de esta plática. Ingeniero Facundo Rosas, ¿quién capitaliza la caída, por ejemplo, de Rubén Rocha Moya? Y desde su punto de vista, en cuestiones de resguardo, de seguridad, ¿qué se tendría que hacer ya en este momento con el gobernador, pues para evitar que se les escape? Yo no sé si una vigilancia cercana, el retiro del o pasaporte. Se les muera, ¿no? Porque una cosa se les escape y otra que se les vaya a infartar, ¿no? Exactamente. Y justo para garantizar que lo tengan, ¿qué se podría hacer, ingeniero Facundo Rosas? Vivo, sobre todo, por lo que nos dice Alberto Capella, ¿no? Está llegando a terrenos en los cuales tendrá un peso específico su salud. Yo creo que por ahí ya se están manejando algunas salidas. Sin embargo, sería altamente nocivo para el país que esa fuera una salida en falso, yo creo. Realmente lo que está ahorita viviendo el país, creo que quien podría capitalizar es realmente la vida democrática del país. Tienen que desprenderse de este lastre que en la medida que pase el tiempo, pasen días, semanas, va a ser muy difícil sacudírselo. Quizá sea el momento idóneo, como decía Alberto, que busque una garita y que vaya a entregarse. La otra es que el mismo gobierno haga un ejercicio de autocrítica y que evalúe qué conviene más, si seguir con esa narrativa, con esa protección, entre comillas, porque así se interpreta desde dentro y desde fuera, o ya de una vez darle salida. A veces, para que el organismo, para que la persona sobreviva, hay que amputar una mano, un pie o algo más. Entonces, creo que este gobierno tiene la oportunidad de hacer un ejercicio autocrítico, una evaluación y determinar qué conviene a los mexicanos, no al partido, no al gobierno, a los mexicanos. Y creo que están a tiempo. El reloj avanza. No solo lo están protegiendo, yo diría que lo están protegiendo a capa y espada, lo han arropado, lo han escondido, en fin, no lo han querido tocar ni con el pétalo de una autocrítica y eso por supuesto que preocupa. Alberto Capella, antes de irnos, ¿qué pasa, por ejemplo, con la estructura criminal de los Chapitos en medio de todo esto? ¿Se debilita? Nadie habla de ellos, supongo que siguen operando en estos días, los que quedan en Sinaloa y por supuesto toda la estructura y demás. Usualmente en una circunstancia que mueve de fondo las raíces de las estructuras protectoras
y una situación inédita como la que en su momento probablemente vivió Pablo Escobar y el cartel de Cali, hay una profunda confusión, distorsión que afecta al negocio. La afectación del negocio implica menos recursos para poder pagar las estructuras criminales que tienen, y ese es un punto muy peligroso porque las células de sicarios o las células de fuerza que han protegido a estos grupos o alguna de las facciones de los mallitos o los chapitos, de algo van a tener que vivir. Y lamentablemente lo que hemos visto en Sinaloa y en otras regiones es que empiezan a subsidiarse a través del daño en contra de la sociedad, a través de la extorsión, del secuestro, del despojo de propiedades, de ranchos enteros, y eso es sumamente peligroso y lamentable. Ojalá el Estado mexicano ponga como prioridad esta situación y no el estar tratando de convencernos todos los días de que todo lo que todos sabemos que 2 más 2 es 4, para ellos ahorita 2 más 2 es 3, ¿verdad? Porque el 4 pues implica la imputación a un miembro de su partido. Entonces, si ponen en preponderancia el bienestar de la sociedad sinaloense, creo que mucha gente se los va a agradecer. Lo cual de momento no ha sido prioridad. Es más prioridad defender el movimiento de la Cuarta Transformación y todo esto que escuchamos a diario, que de verdad pues sí resulta penoso. En fin, pues les agradezco a ambos. Hemos llegado al final de esta plática. Ingeniero Facundo Rosas, vamos a hacer una dinámica así muy concreta, a ver si no la ponemos muy difícil. ¿Cómo definiría en una palabra lo que estamos viviendo con los dos primeros que ya se entregaron y la expectativa que todos tenemos para los próximos días? En una palabra, por favor. La palabra concreta es crisis. Crisis. Muchas gracias. Alberto Capella, en una palabra, ¿cómo definiría esta situación? Pues digo, 2 palabras, sálvese quien pueda. De plano, sálvese quien pueda de esta crisis. En fin, así podríamos titular el episodio de hoy en Será Viral. Yo les agradezco a ambos, muchísimas gracias, llegamos al final. Gracias, Alberto Capella, especialista en temas de seguridad pública, ex titular de la policía en Morelos, en Quintana Roo y en la ciudad de Tijuana. Gracias, Alberto. Gracias. Qué amable. También agradezco al ingeniero Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia, ex comisionado de la Policía Federal. Muchísimas gracias, ingeniero. Con todo gusto. Buenas noches. Me quedo con esto de sálvese quien pueda ante esta crisis y ya veremos lo que va a suceder en los próximos días. Gracias a los dos, les mando un abrazo. Gracias, salud. Que estén muy bien, pero sobre todo, gracias a ustedes que se quedaron hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué piensan, Ya se entregaron los 2 primeros de esta lista y por ahí todo el mundo dice, ¿y el gobernador Rocha Moya para cuándo? Si es que no hay pruebas ni evidencias en su contra, pues lo de menos sería que vaya y que se entregue y que al otro día esté libre, ¿no? Pero eso no ha sucedido y dudamos que se vaya a entregar por su propia voluntad. En fin, ¿ustedes qué piensan de todo lo que sucede en Sinaloa, particularmente quienes habitan en aquel estado que le han pasado mal derivado de la crisis que se desató por este cruce de disparos, de prácticamente refriegas todos los días entre los grupos de los cárteles en aquel estado? En fin, ojalá que puedan dejarnos un comentario, ojalá que puedan compartir este episodio, pero sobre todo ojalá que nos acompañen en el próximo capítulo de Será Viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.